Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Por aquí les habla Mauro Farías Martí Por aquí les habla Mauro Farías Martí de Sensus Films y en el video de hoy estaré haciendo algo un tanto más relajado, algo un tanto diferente. Estaré reaccionando a fotografías que me aparezcan aleatoriamente en mi Instagram. Así que si les interesa este contenido, pasa la intro y comenzamos. Bueno, esto voy aquí a ir un poquito a lo loco, acabo de actualizar el Instagram y entonces se me ocurrió la idea de hacer este video y pues vamos a probar qué tal va. Así que yo sencillamente estaré aquí, ustedes estarán viéndolo junto conmigo, yo estaré grabando la pantalla de mi ordenador, así que estaremos viendo al mismo tiempo una imagen que nos aparezca en Instagram, sin sonido obviamente, y bueno, es una imagen, no puede tener sonido. Así que, bueno, pues eso, vamos a ver qué tal sale. Bueno, aquí primera imagen, la estoy viendo, conozco a las personas, no puedo mencionarla por términos personales. Así que bueno, vamos a analizar esta imagen. Sé que fue realizada con un teléfono iPhone, si no me equivoco, creo que es el iPhone 11. Y aquí podemos apreciar pues un paisaje, la verdad que muy llamativo en Henan, no sé cómo se pronuncia. Y la verdad que la composición está realmente bien. Aquí podemos apreciar cómo el horizonte corta en el mismo centro, pudiendo ver las reglas de el corte de oro o la regla de oro, no sé cómo se llamará en español, discúlpeme. Así que, pero tenemos aquí también, la podemos presenciar, pues un cielo azul, lo cual sería un tono frío. Y aquí debajo en el horizonte podemos ver luces amarillas, lo cual representa un tono cálido, por lo cual en esta imagen podemos notar un gran contraste cálido-frío, lo cual también serían colores complementarios, ya que el amarillo, el azul, perdón, o sea, el azul celeste y el amarillo naranja, son colores también complementarios porque se sitúan opuestamente en el círculo cromático. Bueno, pues un like y continuamos. Por cierto, antes de continuar quiero aclarar que si alguien desea seguir a alguna de estas personas que yo estoy poniendo, muchos que saldrán serán fotógrafos profesionales, muchos no, serán solamente amistades y personas que conozco pero que también les gusta la fotografía. Así que si desean seguirlos, pues adelante, totalmente libres. Bueno, salen muchos reels por aquí, la nueva tendencia de Instagram, cosas random. Bueno, aquí tenemos a Peter McKinnon, que seguramente muchas personas lo conocen. Vaya, no me atrevo ni siquiera a valorar una foto de él, pero lo voy a hacer igual. Aquí podemos ver como primera fotografía, son dos. Aquí podemos ver como autorretrato, pues una foto la verdad que es súper interesante en clave alta, ya que podemos presenciar que no hay casi información en el fondo, o sea, un fondo prácticamente blanco. Tenemos aquí en el lateral una luz de contra, una luz que define la silueta en el cabello y la espalda y demás. Y podemos apreciar que también influye un poco lo que sería esta parte del pómulo. Y aquí podemos notar que otra luz en sentido contrario, pero desde la misma posición, o sea, me refiero a la posición posterior, pues incide en el otro lado de la cara dándonos una sensación de profundidad. Esta foto genial, así que mi like. Bueno, aquí podemos ver esta serie de imágenes así en sentido como cinematográfico. Parecen como que fotografías salidas de un video, quizás, un cortometraje, no lo sé. La verdad que están muy bien, tienen un storytelling súper interesante. Aquí la podemos ver completamente, pues nada mal. Esta fotografía interesante, mucho juego con las sombras, lo cual define también un poco de contraste claro-oscuro, algo genial. Y aquí podemos ver cómo juegan con la luz y demás. Muy bien, hay más imágenes, pero para que el video no sea tan largo, vamos a seguir. Esta la vemos con desenfoque de movimiento y tal. Bueno. F de la calle, Bangkok, Tailandia. Bueno, pues
una fotografía que lifestyle, estilo urbano. La verdad que es muy interesante esta fotografía. Aquí podemos ver cómo predomina el color verde en esta zona y de repente tenemos una gran predominancia de color amarillo y este gran punto de atracción visual que sería el color naranja. Una foto la verdad que es muy bonita, un contraste de color bastante elevado ya que tenemos diferentes colores por todos lados, una foto muy vívida, me gusta. Quizás un poco torcida aquí, pero está bien, está muy bien, la comprendo. Wow, ok. Bueno, aquí vamos a centrarnos un momento rápido, aquí tenemos un cuadro en cuadro, o sea, un encuadre dentro de un cuadro, de una figura rectangular. Está genial y encima de eso con una silueta solamente, claro oscuro, fondo blanco, silueta completamente oscura sin detalle, está genial esta fotografía. Aquí podemos ver que toda la forma, toda la composición de la imagen encierra a esta señora en el mismo centro de la imagen, está genial también. Bueno, seguimos. Ok. Aquí podemos ver fotografías de dos empresas o dos personas, no lo sé. Fotografías de boda. Algo que muchas personas dicen que es arte, otras personas dicen que es solamente negocio y otras personas dicen que es una forma de ganar dinero con la fotografía. Yo no voy a opinar, no voy a meter las manos en ese asunto. La verdad que es también arte. Todo es arte. Bueno, aquí podemos ver una imagen bastante creativa, algo inusual por así decirlo, ya que se ve como que la imagen de una pareja, obviamente es una fotografía de boda, pero con un tono más rural, más de que están acampando, así que cuenta una historia, así que está muy bien. No es la típica fotografía de boda que simplemente es para que se vean bonitos los novios y ya. Reels. Ok, en sugerencias, precisamente a este apartado quería llegar. Aquí vemos una fotografía de Suki 956A. Nada mal, buen momento captado ahí. Se ve como una pelotica, se ve súper cool, parece los Angry Birds, pero es una buena fotografía. Olvidé darle like a la fotografía anterior que me gustó, me pareció... no olvidé darle like. Bueno, esta fotografía la verdad que me gusta mucho la fotografía de animales, no soy un especialista. De hecho, no me considero un especialista en ningún campo de la fotografía, pero esta fotografía guarda un buen momento, pero siento que le falta un poco más para que dé ese real impacto visual. Ok, aquí está fotografía de retrato, bien compuesta, enfocada al ojo correcto ahí. Pues me parece la verdad que una fotografía muy llamativa, me gustaría verla en la proporción original de la foto y no en este 4/5 o 5/4 que por lo general tiene Instagram, pero la verdad que me parece una fotografía muy interesante, así que bueno, y la veo muy bonita, la expresión está bien editada la piel, aquí podemos ver que como la piel está editada, así que un like. Interesante. Bueno, aquí podemos ver una fotografía muy casual, pero tiene algo interesante esta fotografía. Me dice algo con esa sombra, aquí el timón torcido, todo lleno de nieve. Es una foto bastante interesante, la verdad. Es algo que no se ve comúnmente. Un like. Bueno, aquí volvemos con otro retrato. Wow. Una fotografía, la verdad, que bastante bonita. Podemos ver cómo el pelo rojo resalta por encima de todo. Sería como que ese punto de captación visual, cual atrae el ojo. Y todo lo demás son tonos blancos, un poco grises aquí en esta parte, lo cual está verdaderamente genial. Un like para esta fotografía también. Vamos a ver aquí otra vez el juego de la sombra con los pequeños rayos de luz, algo típico en Instagram. Está buena la idea. Yo personalmente hubiese situado el ojo de la modelo con la pupila exactamente la misma línea de sol para que atrajera un poco más la mirada. Y creo que quizás hubiese
he hecho esta imagen un poco más contrastada aún para que el impacto de la luz en la imagen fuese muchísimo más fuerte. No obstante, un like. Quiero ver la segunda fotografía. Blanco y negro. Creo que esta fotografía en blanco y negro no me dice mucho, así que me quedo con el tono con la fotografía a color, perdón. Bueno, voy a analizar las 3 últimas fotografías en este capítulo y si a ustedes les gusta este tipo de contenido, déjenle un fuerte like y comenten y así subiré más contenido. De hecho, si quieren puedo analizar fotografías que ustedes mismos me manden. Ok, bueno, aquí, wow. Fujifilm España. Esta fotografía de paisaje, la verdad que genial. Composición genial, acción igual, storytelling genial también. Gradación de color está genial también. La verdad que es muy bonita esta fotografía. No creo tener algún otro criterio al respecto. Así que muy bien esta fotografía. En cuadro aquí pueden ver cómo usamos las líneas, el reflejo para dar simetría. Genial esta fotografía. Bueno, sí, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado en cierto punto, ya que no podemos ser siempre tan metódicos y tan técnicos enseñando cosas, sino que también debemos interactuar un poco con la audiencia, ya que, bueno, de eso se trata YouTube, por lo menos yo lo veo así. Yo trato de crear audiencia y de conectar con ustedes, al igual que ustedes me apoyan a mí. En fin, estamos en una constante conexión. Si les ha gustado el video, si les ha gustado este formato de video, pues espero que le dejen un fuerte like, comenten, compártanlo con todas sus amistades. No olviden suscribirse, activar las campanitas y nos vemos en la siguiente. Chao.